Muy buenas a todos, yo soy Daniel Bachero y hoy quiero mostrarles un poco acerca del lenguaje radiofónico. Pero se preguntarán, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Bueno, pues el lenguaje radiofónico es la materia prima que se utiliza en la radio para poder tener un programa claro y constituyen varios elementos, ya sea la música, el apoyo de la voz, el fondo, etc. Y ahora vamos a ver un poco más a detalle cuáles son estos puntos importantes para poder desarrollar un buen lenguaje de la radio. Comencemos con la primera fórmula, que es E igual a M igual a R. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la fórmula que estaremos utilizando es E igual a M igual a R. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Pues bueno, en este caso E significa emisor y R receptor. Básicamente, entre medio de estos dos hay un canal, el cual codifica el mensaje y hace que éste llegue al receptor. Pero, en ciertos casos, este tiende a variar dependiendo del ruido que exista y la comprensión que tenga del receptor. Un claro ejemplo, podemos poner a dos personas totalmente opuestas, por ejemplo, un metalero y un reggaetonero. ¿Qué tienen estos dos en común? Absolutamente nada. Y si los ponemos en una conversación, claramente habrá una desigualdad de opinión respecto al tema que vaya a tratarse si es que este corresponde a la música, ya que los dos son polos opuestos y no hay una comprensión real de lo que es los mismos gustos musicales. Pero hay un caso en el que estos dos pueden llegar a estar en común acuerdo. Por ejemplo, si es que nos ponemos a pensar una opinión libre sin ser juzgado ni a debatir, entonces puede haber una mejor interacción en estos dos sentidos, ya que puedes hacerle preguntas de un polo a otro polo, siendo estos opuestos, y aún así llegar a un común acuerdo. Esto ayuda a la comprensión y es primordial. Yendo a otro punto, es muy importante saber qué es el ruido, pero bueno, vamos a verlo más a detalle. El ruido en realidad es todo aquello que nos dificulta hacer llegar el mensaje de forma correcta. Esto a la hora de hacer una transmisión puede ser perjudicial y esto puede deberse a diferentes factores, ya sean cosas como ruidos externos, la actitud del conductor, el mal funcionamiento de los aparatos o incluso la misma transmisión, la señal que existe. Todo eso puede jugarnos en contra cuando vamos a emitir algún mensaje. Esto dificultará gravemente la transmisión, ya que impedirá que el usuario obtenga la información correspondiente de forma correcta, así creando un vacío y transgiversando la información que se propone otorgar a los escuchantes. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta el tono de voz, ya que puede ser la palabra más dulce, pero si se la dice en un contexto sacado de forma, entonces no será bien recibida. Por eso es muy importante que el comunicador esté cómodo, esté preparado para poder dar lo mejor de sí y poder exponer su voz de la mejor manera posible para poder hacer llegar el mensaje claro y directo. Debemos evitar a toda costa esas incomodidades, ya sea por no entender algún párrafo del guión o por preocuparte de que todo salga mal. Esto a la mera hora de lanzarlo al aire presentará muchas tablillas, las cuales perjudicarán de gravedad al mensaje que se corresponde. Bueno, hablando de la calidad de los equipos, es muy importante el hacer una buena elección respecto a los equipos que se van a llegar a utilizar. Es decir, no siempre utilizar lo último o lo más novedoso, sino elegir algo que pueda llegar a funcionarte a ti. Realmente hay muchas opciones en el mercado, pero lo importante es que tú te sientas cómodo con tu elección.
Esto a la mera hora nos será muy útil para poder hacer llegar el mensaje claro a la persona que esté escuchándonos desde el otro lado de la radio. Pero bueno, yendo a otro punto, el manejo y calibración de los equipos es algo primordial, ya que así dependeríamos de una buena calibración para hacer llegar al radioescucha que está atento a nuestras palabras. Por eso es muy necesario hacer los ajustes pertinentes en las consolas para así poder hacer llegar el mensaje de forma correcta. Bueno, pues ahora pasamos a significados y sentidos. Pero, ¿qué significa esto? De significados y sentidos. ¿Qué deberíamos decir respecto a esto? Adecuarse es una buena forma de comenzar, ya que al hacer una transmisión en un respectivo lugar nos podemos ir a la consecuencia de ser rechazados tanto por nuestro acento o por el idioma en el que intentamos comunicarnos. Por eso es muy importante hacer un estudio previo, pero bueno, hablaremos más de eso luego. Lo importante en este momento es tener bien en claro a qué público vamos a ir dirigidos. Para esto tenemos que tener en claro dónde estamos, qué hacemos y cuál es el mensaje que queremos dar con nuestra transmisión. Estos puntos son realmente muy importantes. Por ejemplo, aquí podemos aplicar la frase "a donde fueres, haz lo que veas", ya que debemos acostumbrarnos y adaptarnos a la situación y el contexto social en donde estamos, para poder captar mejor el interés de las personas que nos van a sintonizar. Continuando con esto, es muy importante un factor más, el no confundir al público, ya que si eres un programa destinado a las noticias, no puedes difundir comedia, porque esto le restaría gran importancia a las noticias y no llegaría a tener la atención deseada ni la seriedad esperada por el público. Así y viceversa, no puedes hacer comedia esperando a que te tomen en serio. Todo depende de los radioescuchas, a quién está dirigida tu estación y tu programa. Tienes que ser muy claro al respecto y poner contenido para poder llegar a esas personas. Sobre todo, elegir bien qué clase de público quieres que te escuche. Bueno, pues, si es que quisieras llegar a hacer tu programa, tienes que hacer un previo estudio. ¿Pero esto de qué va? Bueno, ya que existe el emisor, el código y el receptor, vamos a ver un poco más para ver que este mensaje llegue de la forma correcta. Es bien sabido que existe el emisor, el código y el receptor. Pero bueno, para que esto tenga una retroalimentación, se debe hacer un previo estudio para mejorar el contenido del programa. Este se enfoca en los intereses del receptor, ya que su interés otorgará el éxito a nuestra programación. Con esto no solo queremos decir que se debe estudiar el contenido, sino también debemos saber el público a quien vamos a dirigirnos. Por ejemplo, un programa educativo necesariamente tendrá éxito a la primera. Bueno, ya sea educativo, de comedia, informativo o más relajado, no siempre tiene la atención deseada. Y al mostrar una insistencia con nuestras convicciones, sin importarnos las opiniones del público, llega a haber un ruido bastante grande, ya que el mensaje que queremos difundir no es recibido de la forma en la que se espera, lo cual nos perjudica a nosotros como locutores. Entonces no podemos esperar a que los radioescuchas vengan lentamente a nosotros y acepten nuestras palabras sin tener una opinión ellos mismos. Con el tiempo esto perjudicará a la emisión, haciendo que se reduzcan cada vez más
las personas que llegan a escucharnos. Esto quiere decir que tiene que haber una interacción del locutor con el público. Esto ayudará y facilitará la comunicación. Esto, a su vez, traerá más interés al receptor o radioescucha hacia nuestro programa, ayudando así a mejorar el contenido. La triple voz de la radio. Si bien la radio es solo sonido, pero no es solo una voz, sino que cuenta con 3 factores, en muchos casos, ya sea la voz humana, la voz ambiente o efectos de sonido que puedan llegar a aparecer de vez en cuando, y la voz del corazón, que llegaría a ser la música. En cualquier caso, las 3 son muy complementarias. Pero comencemos con la primera, efectos de sonido. Pues la voz de ambiente o efectos de sonido nos ayudará a darle un toque de ánimo a la presentación o narración. Los efectos de sonido son básicamente ruidos que aparecen en el momento exacto de acorde al momento e intentan emular otros sonidos para ayudar a mejorar la trama. Por ejemplo, los sonidos de la lluvia, el fuego, las piedras, las puertas tocarse, los golpes, las risas. Todo está planeado para darle cierto sabor y encanto a la transmisión. En cuanto a la música, bueno, pues la música es un recurso indispensable a la hora de hacer una transmisión, ya que esto es una razón primordial para que muchas personas puedan sintonizar una estación, ya sea por música clásica o música moderna. Las canciones pueden llegar a unir a todo el mundo y transportarte de un lugar a otro en un segundo, ya sea desde la cocina de un ama de casa o en el trabajo. La música está ahí. Pero pasando a otro tema, no decimos que haya solo estos recursos. De hecho, hay muchos otros más para poder llegar a hacer comprender un mensaje. Y eso va desde la vestimenta, el peinado, las gesticulaciones de la boca, las expresiones corporales, el ambiente, etc. Todos estos signos no son de mucha relevancia, ya que estamos hablando en la radio. Lo importante en la radio es la voz, ya que como no es un medio audiovisual, no le podemos prestar mayor importancia a otros aspectos. Bueno, hemos visto mucho acerca del lenguaje, de la forma en la que nos expresamos, del sonido, pero ahora vamos con otro punto. ¿Qué es el silencio? Pero bueno, ¿qué es el silencio? En este caso, vendría siendo como el sistema de puntuación del lenguaje. ¿Y qué queremos decir con eso? Ya saben, puntos, comas, y es lo que le da un pequeño espacio al oyente para poder asimilar la palabra. Pero en la radio, por sí solo, puede no decir nada. Y es más, en algunos casos puede llegar a ser hasta molesto. Pero ¿será así realmente en todos los casos? Vamos a verlo. Ahora, el silencio. Bueno, los distintos tipos de silencio vienen siendo como el sistema de puntuación del lenguaje escrito. Comas, puntos, que sirven para recordar al lector o darle oportunidad de separar frases, párrafos. El silencio en la radio no dice por sí mismo nada, sino que fuerza a otro aspecto a decirlo. Y en realidad hay diferentes tipos de silencio. Están, por ejemplo, los silencios incómodos, que son causados cuando el locutor llega a tener algún percance y se presentan esos momentos de vacío en el aire, en el cual no se habla ni se dice nada. Entonces, la gente deja de prestarle tanta atención y en cierta parte se confunde, es tedioso y molesto a la vez. Pero bueno, sin embargo, no todas las pausas son malas. Hay las pausas que están bien planeadas, ya sea como en los dramas,
en ese momento de terror cuando sabes que va a pasar algo, o ese momento tan romántico y esperado. Pero esto también existe en las locuciones, para darle cierto espacio y poder subrayar lo aprendido. ¿Qué sería del drama y el suspenso sin estas pequeñas pausas que nos hacen pensar qué pasará a continuación? Una persona tiene que tener cierto tacto y aprender a usar estas pausas a su favor, ya que estas nos ayudarán a no parecer un desquiciado en su totalidad, ya que cuando una persona llega a hablar de forma exagerada, en un tono que no es agradable, y no hay una breve pausa, las personas pueden tacharlo de mala compañía y perder totalmente el interés en la lección. Así que hay que tener mucho cuidado de cuándo ponemos pausas y de cómo ponerlas. Bueno, pues yo creo que con esto ya está un poco más que entendido lo que es el silencio. Pero ahora vamos un poco más atrás, a los orígenes de la radio, más que todo a lo que es la música. Porque si le preguntas a cualquier persona por qué sintoniza cualquier estación, te dirá que por la música, por la compañía, que eso es lo que les hace sentirse cómodos. Pero ahora vamos a ver un poco más acerca de este tema y la sensualidad que aplica a todo esto. La primera, sensualidad de la radio. ¿Qué queremos decir con esto? Como decíamos, cualquier encuesta nos dará los resultados que las personas sintonizan la radio por la música, ya que esto en la vida diaria es una compañía muy agradable, la verdad. Y las personas pueden ser de todo tipo, ya sea desde las personas que están haciendo aseo en el hogar, o las personas que están trabajando arduamente, o los conductores. Todas estas personas sintonizan la radio por la música, buscando en ella una compañía misma para poder sentirse más cómodos en ese momento. Todo depende del humor y el ánimo que haya, desde alegría, tristeza, amor, odio, todas están presentes en la estación de su preferencia. Bueno, pues ahora vamos a ver algo súper importante. Básicamente, sin esto, la locución perdería mucho, pero mucho de su valor. Estamos hablando de los efectos de sonido. Pero, ¿para qué se utilizan los efectos de sonido? Bueno, pues los efectos de sonido se utilizan para ambientar y darle un color diferente a la narración. Y estos son creados a partir de objetos materiales que emulan diferentes sonidos de la naturaleza, ya sea el fuego, el agua, la tierra, el viento, o cualquier sonido que puedas imaginarte que le pueda dar un color diferente a la narración. Estos muchas veces son tachados de anticuados, y en algunas ocasiones algunas personas prefieren no utilizarlos, pero lo que no se dan cuenta es que los efectos le dan cierta atmósfera al lugar y hacen que una conversación plana se vuelva algo mágico, ya que no solo sabemos cómo se escuchan las personas, sino los objetos que están a su alrededor, ya sean las puertas, los sonidos de los golpes, las risas pregrabadas, los pasos, etc. Muchas veces la grabación pierde mucho filo si no se utilizan estas alternativas. Tiende a volverse un diálogo plano, sin emoción, más como una historia que pueden llegar a contarte en la esquina y no tanto como una vivencia o una experiencia diferente. Así que le da una nueva vida a la narración completamente y hace que la radio no solo sea de locución, sino la convierte en toda una experiencia de radiofonía. Mi nombre es Valeria Paz y continúo con nuestro video. Para la mayoría de las personas que utilizan la escritura simplemente para enviar cartas familiares o hacer crucigramas, es digno de admiración todo aquel que estampe su nombre en la portada de un libro. Muy poca gente cree saber escribir, pero todos sabemos o creemos hablar, especialmente los bachilleres y más aún los universitarios. Con demasiada frecuencia los estudiados, incluso los de ciencias de la comunicación o periodismo, resultan inservibles ante un micrófono. Prueba de esto es que los mejores comunicadores y comunicadoras con que contamos en nuestras emisoras nunca han estudiado comunicación. Todas y todos hablamos, sí, eso es obvio, pero unos lo hacen con gracia y otros sin ella.
¿Pero por qué? ¿Cuáles serán los recursos y el entrenamiento necesario para poder hablar bonito? Las palabras tienen relación con la vegetación, ya que necesitamos cultivar nuestra manera de hablar, aprender en la escuela el sentido común del ingenio, la agricultura de la palabra. Es por eso que primero debemos limpiar el terreno, arrancar las malas hierbas y sembrar el buen trigo. Ya que no somos muy profundos, hablamos de cultura. A cultura nos referimos con la adecuada relación que establecemos con nuestro entorno. Mientras mejor sea la relación, mayor será nuestra cultura. Pero ¿cuál será la palabra más culta? La palabra más culta es la más adecuada al contexto en la que la digo. Es decir, si un médico está entre médicos, su lenguaje será técnicamente el de su profesión. Pero si este médico llega a casa y pide a su familia comer una extremidad de pollo o un glúteo de cerdo, pasa de ser culto a pedante. El gran inculto confunde el hogar con la profesión, el hogar con el hospital, ya que no se adapta al código de la vida doméstica. Esta es la primer mala hierba que debemos arrancar, la pedantería al hablar. Es por eso que estos sujetos no hablan para que los demás entiendan, sino hablan para demostrar su ciencia y su distancia. En realidad no hablan, se escuchan a sí mismos. Complementando a esto, una cosa es cultura y otra es instrucción. La persona instruida dispone de muchos conocimientos y acumula datos. Ese sabelotodo llega a un grupo de amigos y en vez de compartir con ellos y vacilarse, reír, presume de su erudición y pone a rizar el rizo idiomático. No exhibe cultura, más bien resta a todo aquello que quieren demostrar a sus amistades. En el hogar, en la familia, en la iglesia, en el juzgado y muchas veces en la escuela nos han hecho creer de que la palabra más rebuscada, el que más habla es el que más cultura tiene. Pero si así fuera, el burro sería magistrado, ya que el burro rebuzna y nadie lo entiende. Eso más que otro burro. Las palabras que utilizamos cuando hablamos ante una radio tienen que ser sencillas, que se entiendan sin diccionario y que se entiendan a la primera. En los medios de comunicación masiva, el lenguaje sencillo resulta ser el más culto, ya que está adecuado para sintonizar con el gran público al que nos dirigimos. Cuando estamos ante una pantalla o detrás de un micrófono, no hablamos para una élite. Nuestros oyentes son la gente común. No excluimos a ningún sector de la sociedad civil, menos a las clases medias o profesionales. Nuestra preferencia va para la gran mayoría. Lenguaje activo y pasivo. ¿Cómo saber si una palabra es sencilla? Podemos describirlo en tres grupos: el lenguaje activo, el pasivo y el lenguaje dominante. Como lenguaje activo tenemos las palabras que utilizamos en el día a día. Un ejemplo de esto es estoy con dolor de estómago. Como lenguaje pasivo tenemos palabras que son poco usadas pero que se entienden. Un ejemplo de esto es estoy con un malestar estomacal. Y como lenguaje dominante tenemos aquellas que ni entendemos o ni usamos. Son palabras difíciles. Un ejemplo de esto es tengo complicaciones gástricas. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos que utilizar en la radio? El lenguaje que tenemos que utilizar en radio es netamente el activo, el que se habla en el mercado, el que se habla en la cocina, en el autobús. El pasivo también, pero en la franja de palabras que se entienden. Tenemos un horizonte pedagógico que nos permite ir ampliando el vocabulario del oyente, conocer más palabras para poder expresar más ideas. No se trata de reducir vocablos, sino de emplearlos oportunamente. Las malas palabras. ¿Qué hacemos con las malas palabras? Érase un tiempo en el que no existían las malas palabras, porque no existían dos vocabularios para nombrar la misma cosa. Todo el mundo hablaba vulgar. Comienza a dividirse la sociedad y ahí también comienza a dividirse también la lengua. El grupo dominante toma las palabras de otros idiomas y de la ciencia y así se va distinguiendo del pueblo trabajador, de manera que el hablar se convierte en un idioma correcto. El pueblo sigue hablando como siempre y lo toman como vulgar. Según las normas, esto ya no es decente. En nuestra cultura hubo algo que complicó el asunto. Fue la filosofía griega, ya que dividía la persona en dos partes, el alma y el cuerpo. El alma era algo puro y espiritual. El cuerpo era algo de abajo, material y sucio. Por eso en ese tiempo ya no se podía tocar el tema de la ropa interior, no se podía hablar de las partes íntimas de las personas porque ya era tomado como vulgar, más aún cuando nos llegó el cristianismo con la España medieval que lo oscurizó todo. Desde aquella época todo se volvió prejuicioso, a la hora de hablar todos tenían miedo y trataban de cuidar la moral puritana. En el tiempo en que España nos trajo el cristianismo no se podía hablar ni siquiera del muslo de las personas porque ese tema era algo vulgar. En síntesis, entonces tomamos que las malas palabras vienen de las clases sociales, en la división entre la alta sociedad y el pueblo. El lenguaje técnico. Distingamos un poco del innecesario código técnico del lenguaje normal del pueblo, las técnicas que el pueblo sí domina. Es decir, podemos indagar en el ejemplo de la indexación del salario.
aunque suena un término difícil, es algo que el pueblo le suma en su lenguaje. Entonces, como radialistas, nosotros tenemos la función de poco a poco, con palabras usuales, sencillas y concretas, ir educando más a nuestro público para que a la primera puedan comprender los lenguajes un poco más técnicos y no tan usuales utilizados en la jerga popular. Es educativo profundizar y divulgar el lenguaje técnico, la ciencia, ya que no podemos olvidarnos de que la ciencia entra y se aprende con paciencia. ¿Qué hacemos con la juventud? Las jergas juveniles. Brother, bacán, chévere, carnal. No hay que asustarse ante los anglicismos ni neologismos, porque todo idioma es un ser vivo. Entonces, si es un ser vivo como tal, tiene que comer, tiene apetito. Los idiomas intercambian vocabulario, dan y reciben palabras o se las inventan. Hágase griego con los griegos, judío con los judíos y joven con los jóvenes. Evitar los parrafazos. Más que facilidad de palabras, muchos tienen dificultad de callarse. Son esas animadoras, entrevistadores o comentaristas que arrancan con una idea, siguen y no dicen nada. Ya no saben de dónde empiezan, no saben por dónde van a terminar, ni saben del tema del que estaban hablando. En radio, las frases cortas, sean habladas, sean escritas, tienen que ser cortas. ¿Cuántas palabras por frase podemos decir? Algunos autores dicen que un buen límite son 20 palabras de a punto. Más de 2 renglones sin un punto ya resulta sospechoso, pero esto no es una regla fija que debemos andar con una calculadora de palabra en palabra contando todo sin saber lo que se dice. Lo importante es ser claro, conciso y tratar de evitar los renglones muy largos, que así no permitimos que nuestra audiencia nos entienda, más bien la confundimos porque no saben ni dónde comenzamos. Frases cortas y sencillas, claras como el agua del río, ya que quien piensa claro también habla claro. Turno de hablar bonito, ya que de nada sirve el lenguaje sencillo si no brilla. Entonces tenemos que utilizar términos bonitos, términos agradables, términos que se entiendan en nuestra sociedad para no caer en lo tedioso del lenguaje dominante y seguir con nuestro lenguaje activo pero bonito. Empezando con el lenguaje bonito, con hablar claro, hablar bonito, que la persona sienta detrás de su emisora algo lindo, algo agradable, que tenga ganas de escucharnos. Vamos a empezar con las palabras concretas. Ya que arrancamos de raíz todo lo extenso, todo lo que estaba de más, es momento de darle materialidad a las palabras. Las mejores palabras de la radio son aquellas que se pueden ver, oler, tocar, saborear y que entran en los sentidos y dan derecho a la imaginación. Por eso si digo, a esta comunidad le faltan los servicios básicos, es concreto, es claro, pero no tiene vida. Ahí hablamos de hablar bonito. Podemos decir, esta comunidad le falta agua, luz, podemos hablar que le falta camino y ya la mente tiene donde repasar, ya la mente tiene donde sentarse y reposar y poder creer e imaginar detrás de la radio. Es por eso que pueden las palabras crecer, están vivas y se proyectan y se mueven en una pantalla interior. Los tacaños del reloj están en contra de esto, porque si hablamos de perder mucho tiempo, ¿quién dijo que la meta radiofónica era ahorrar tiempo? Nadie. ¿Tiempo para qué? Más vale una ciruela dulce y no un canasto insípido. Lo que haya que ganar no es el tiempo, sino la imaginación del oyente. Expresiones culturales. Estamos en un país tan particular, con su forma de hablar, su lindo tono de voz, sus comidas, su música, su danza, todo. Entonces pongamos en práctica todo aquello y empalpémonos y hagamos que nuestro público nos entienda a su manera. Hablar como ellos quieren que hablemos, que ellos nos escuchen como ellos mismos se escuchan. Es por eso que el radialista no es un profesor de educación. Eso no quiere decir que es un ignorante. Más bien, lo que hace el radialista es que su público escuche, es ser un amigo, es sentirse escuchado y entendido por alguien detrás de una radio. Las imágenes. Lo que generalmente llamamos lenguaje poético consiste en traducir conceptos abstractos en imágenes. En centenares de canciones cambian, sustituyen el concepto de amor por la manera visual del corazón. ¿Dónde nace ese trueque simbólico de la realidad, de la necesidad de imaginarnos las cosas y poder ver lo que oímos? En nuestro lenguaje cotidiano también está repleto de imágenes que hacen más amena la conversación. En vez de decir equivocarse, decimos meter la pata. En vez de decir que alguien murió, decimos que estiró la pata. Entonces, no significa de caer en lo chabacano. Por supuesto que hay que tener el sentido común de ubicarse, de cuándo utilizar estos términos. No podemos decir que alguien falleció, llegar al velorio y decir estiró la pata, sino más bien tenemos que utilizar las imágenes para decir subió al cielo. Comparaciones y metáforas. Así funciona nuestra cabeza. Comparamos todo lo que nos rodea.
comparamos nuestra casa, nuestro auto, nuestro salario, todo con lo de nuestro alrededor, todo con lo de nuestros vecinos. Descubre también, esto se descubre en el habla cotidiana. En la literatura se llama símiles, fuerte como un toro, terca como una mula. Con un poco de chispa podemos establecer comparaciones más vistosas. La reunión se ha enredado como pelea de pulpos. Está más perdido que Adán en el Día de las Madres. A veces, para hacer más energética la comparación, se le quita el puente, como o más que, y pasa directamente al segundo significado. Ya no decimos que Perico es más valiente que un león, sino decimos Perico es un león. Son las llamadas metáforas. Este recurso literario se puede trabajar con todos los sentimientos, desde el más romántico y sublime, como tu escote es como Vía Láctea, hasta el irónico, como te crees ombligo de Tarzán, ¿verdad? O el insulto, bruto como una cebolla que crece cabeza abajo. Las metáforas y comparaciones son parte de nuestra vida, son parte de nuestro lenguaje y tenemos que explotarlos para un bonito hablar. Las exageraciones. Nuestro lenguaje popular cada vez ha perdido más las proporciones. Cada vez se habla más en superlativos y en nuestras tierras cruceñas y en las bocas latinas. Si su vecino se cayó 2 veces, ya decimos para tirado por el piso. El humor se nutre de las exageraciones en el lenguaje. Por ejemplo, si digo tengo muchísima hambre, esa frase es directa, concreta, pero es un chiste. Podemos decir me comería una vaca con todos los cuernos. En vez de tener mucho sueño, diga ya se duerme de pie, si no tiene tiempo para nada, complete la frase ni para rascarme una oreja. Así que utilicemos las exageraciones y explotemos nuestro lenguaje popular. Y es así que llegamos al último punto, los refranes. Los refranes son la joya más preciada. Es el brillo que puede tener nuestro vocabulario y puede tener nuestro lenguaje. También los radialistas podemos utilizar lenguaje para así expandir la forma, adornar nuestra forma de lenguaje y poder enseñar a nuestro público a cómo decorar su forma de hablar. Un ejemplo, a un haragán podemos decirle camarón que se duerme se lo lleva la corriente. A un bocón podemos silenciarlo como a boca cerrada contra boca. Entonces espero que todos hayan comprendido las formas que pude mostrar mi conocimiento sobre cómo hablar bonito. Mi nombre es Valeria Paz y continúa mi compañero. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Yo le voy a explicar sobre la narración, preguntas, admiraciones y órdenes. Un lenguaje no sexista. Dinámica para capacitar un lenguaje radiofónico. La narración son hechos reales o ficticios, ya que también puede ser cuentos, novelas, leyendas, crónicas, noticias, reportajes de sucesos orales, cómics y etcétera. Bien, ahora vayamos más a lo que yo le voy a seguir explicando paso por paso. Para poder narrar bien hay que hacerlo súper bien interesante. Lo que queremos contar un cuento o narrar una historia. Por ejemplo, este señor, ¿quién no ha visto la película de Tierra de Osos? ¿No ve? Es un dibujo muy bonito. Y aquí, como ven, un ejemplo de poniendo de este señor que está contando la historia. Cuando él era joven, tenía su hermano que se convirtió en oso y su hermana que se convirtió en águila. Es una historia. Y como ven, él lo cuenta así súper bien, interesante, platicándole cómo es, haciendo que los jóvenes, lo que está sentado, hacen que ellos se imaginen, así por su mente, tengan la idea de que cómo era, algo así. No sé si me dejo entender, espero que me puedan entender. Miren. ¿Lo ven? Siempre se hace una historia súper interesante porque si uno no narra bien, no tiene así algo muy entretenido, ahí ya uno pierde al oyente, hace que sea aburrido. Pero si uno narra así, interesante, de que hace tiempo atrás tuve un hermano oso,
Ese es un ejemplo de contar. El narrador va contando la historia y el oyente la va escuchando. Hasta se puede imaginar cómo es, ¿cierto? Ese es un ejemplo a lo que le estoy dando. Ahora ya saben que la narración es un relato oral o escrito en la que se cuenta algún hecho realmente o una. Ahora pasemos al siguiente. Preguntas, admiraciones y órdenes. La pregunta interpela al oyente, lo engancha, esto lo hace participar a través de su pregunta mental. Como por ejemplo, participando en la radio de la pregunta, ¿te han sido infiel? Esa es una pregunta. Uno puede llamar, puede participar, hasta también igual puedes hacer así una entrevista en la calle a través de vía radio. La interrogativa interpela al oyente. Esto lo hace participar a través de su respuesta mental. Por ejemplo, cuando están en el estudio de una radio y entrevistan en las calles con esta pregunta diciendo, ¿te han sido infiel? Veamos el video, un ejemplo. Bueno, Como ven aquí un no ejemplo, aquí yo coloco un ejemplo. Pero estamos nuevamente aquí, regularmente todos. Él está haciendo una pregunta ¿Y ya han tenido novio? a los que están en la calle, a las Bueno, mira, chicas y estamos aquí chicos. con Jennifer. Jennifer. Dime, Jennifer, ¿alguna vez has tenido novio? Sí. Ah, bueno, ¿alguna vez te han sido infiel o has sido infiel? Sí, sí. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, las cosas como De son. todo. Ajá, tengo que ser Y uno honesta. ya al Sí, aquí. escuchar eso en la emisora, uno también igual ya sea poder participar, poder comentar un sí o no. La cosa que el locutor está haciendo es participar. Muy bien, ahora pasemos a las admiraciones. Bien, las admiraciones son para elevar la charla y también para atraer más al oyente. Por ejemplo, que el locutor diga en la radio, un joven de 25 años se encontró 10 millones de bolivianos y él lo quiere devolver al dueño. Él dio parte a la policía y la policía está buscando de quién será ese dinero para devolvérselo, ya que lo cual ya uno escuchar esta noticia por la radio hace que sea más interesante ver de qué raro que lo devuelva, ¿no? En vez que si yo fuera él, yo me lo quedaría. Eso es lo que diríamos nosotros los oyentes. Pero este chico ha hecho, no, él ha hecho devolvérselo, lo cual el locutor en la radio está diciendo es un chico de valores. O sea, él hace que sea más interesante, lo pone con exageración para atraer siempre al oyente que está escuchando la emisora. Esto sirve para momentos de acusaciones de incumplimiento a las autoridades por violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el paro que se llevó del día lunes anterior, de que estaban todos al rechazo de las ganancias ilícitas, ya que el presidente del estado quería aprobar esa nueva ley, y en caso que esto se aprobara, todos nosotros seríamos investigados de que por qué tenemos tanto dinero. Por ejemplo, de una casa que esté evaluada en 250.000 bolivianos, tenemos, bueno, eso se sabe que sí se paga impuesto, tenemos que pagar impuestos de todo, hasta de celular, de perro, de gato, vehículo, etcétera. Lo cual investiga dónde tuvo ese dinero, si fue en herencia o no. Ese sería una investigación que no harían.
pero lo cual la gente se movilizó y se hizo el paro y ha rechazado. También igual se escuchó que por la radio le preguntaban al presidente Arce de que por qué quiere legalizar esa ley, pero no faltó un doctor que dijo: señor presidente Arce, anule esa ley de ganancias ilícitas, eso no es bueno para el pueblo ser investigado. Y también igual aquí hay otro ejemplo, miren, esto fue lo que se llevó a cabo. El paro, mucho paro, han bloqueado las calles. Esto fue Santa Cruz. Otra violación también puede ser de los niños, de su derecho de estudiar, de su derecho del internet gratuito para pasar las clases virtuales, y también igual derecho de alimento escolar a la secundaria, ya que los niños de primaria solamente ellos están recibiendo y lo de la secundaria no. Y mediante la radio hacen su exclamación, están ordenando que ellos quieren internet gratuito. También igual de que los jóvenes de la secundaria quieren desayuno escolar, que no solamente se le den a los que están en la primaria, sino también igual a los que están en la secundaria. A eso es lo que llamamos órdenes. Muy bien, ahora yo le voy a explicar sobre lenguaje no sexista. Bien, el lenguaje no sexista de género negro o lenguaje inclusivo es un lenguaje que evita prejuicios hacia un sexo o género en particular. ¿Hasta ahí me dejo entender? También es aquel que no oculta, no subordina, no infravalora y no excluye, como por ejemplo que digan en la clase: buenas tardes niños y niñas, y lo ideal es decir buenas tardes niños, ya que eso también incluye a las niñas, porque no se puede decir mi subtenienta, no, se tiene que decir mi subteniente, por más que sea una mujer se dice subteniente o capitán, no se puede decir capitana. Ese es un lenguaje no sexista, por eso se dice que no incluye, no generaliza. Se debe decir como está mi capitán, no como está mi capitana, porque eso no es lo correcto. Más que todo para las que son las feminitas, ellos lo consideran como un lenguaje sexista, por no decir una carta hacia los padres de familia, que diga padres y madres de familia, o sea, cuando lo correcto se dice padres de familia, ya que eso también incluye las madres de familia. Y pues aquí vamos a ver ahorita una entrevista, pero les seguiré explicando un poco más sobre este tema. Mayormente esto se refiere a la mujer, no es por ser machista, ¿no? Pero a veces la mujer se siente un poco ofendida, más que todo las que son feminitas. Y miren, aquí vamos a ver un video que le voy a mostrar. Van a ver, miren, este video yo lo saqué de YouTube. Ahí miren, vamos a mirar. El debate del sexismo lingüístico lleva tiempo introduciéndose en nuestra sociedad. Ojo, la entrevista es sobre el lenguaje no sexista. El que está entrevistando
va a preguntar a la persona de qué opinan sobre este lenguaje. Pero fueron los políticos y ahora la polémica se ha trasladado a los académicos. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, comprobar qué opinan realmente quienes marcan los usos de la lengua, los ciudadanos. Hay una polémica en torno a nosotros y nosotras. Suena horrible eso, unos e unhas, sí, suena horrible. Eu creo que queren ser tan puristas que se exceden. Yo creo que basta decir nosotros. Creo que é unha tontería. Y así, jóvenes. Porque non vas a cambiar a naturaleza ni a humanidade por moita dialéctica que usemos, non? Ahora bien, ya saben que refleja los juicios y prejuicios de la sociedad. El idioma castellano, español y portugués, y como tantos idiomas que hay, es decir, que determina el género masculino tanto como a la mujer. Y en mi opinión, de parte mía, pues yo pienso que solo basta decir nosotros y no nosotros y nosotras, o hola chicos, digamos si hay 3 mujeres y solo un hombre, decimos hola chicos, como si ya nos referimos también hacia la mujer. En caso que solo haya pura chicas, dice hola chicas. Es lo que yo pienso en mi humilde opinión. Bien, ahora hemos llegado a la parte final y para cerrar con broche de oro voy a explicar sobre dinámica para capacitar en un lenguaje radiofónico. Capacitación dinámica puede ser ya también como unos juegos de letra, sopa de letra, rellenar un crucigrama, acertijos, o lo que está ahorita de moda es el juego del calamar. Por ejemplo, yo soy un capacitador y quiero hacer participar a varios, y pues como capacitador tengo que capacitar a mis oradores, decirle cómo se va a jugar el juego dinámico va a ser así, para que te expliquen a sus participantes o voluntarios del salón. No sé si me dejo entender muy bien. Y pues otra dinámica también puede ser, digamos, si algún participante tiene una bolsa o trae una máscara dibujado o algo, pueden hacer monólogos. Por ejemplo, un monólogo que te he dibujado de mono, tiene que hacer como mono, tiene que imitar como mono. O si hay un dibujo como de una cerveza, un hombre bebiendo, tiene que hacer un monólogo de un hombre que está tomando, un hombre ebrio. Esos son juegos dinámicos que se puede dar a conocer, tanto como lo sopa de letras, crucigramas, acertijos y varias clases más. Muchas gracias por quedarte hasta el final.